Buenas tardes, hermanos, el Señor los bendiga una vez más. Estamos contentos de poder llegar hasta ustedes, hermanos, a través de este medio, y agradeciendo a nuestro Dios por todas las ricas y grandes bendiciones que Él nos ha dado durante toda la semana. A Dios sea toda la gloria y toda la honra, hermanos. En esta tarde les voy a invitar a abrir sus Biblias al capítulo número 1 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo número 30. Vamos a estar leyendo este versículo que vamos a estar usando como base al tema de esta tarde. Gracias a Dios, hermanos, por la bendición que Él nos da de poder en cada ocasión tener ese tiempo de meditación en la palabra del Señor. Ruego también de sus oraciones sigan orando por mi persona y por cada uno de los siervos de Dios que están predicando la palabra del Señor en todas partes, hermanos, del mundo. Dice la Escritura de la siguiente manera, voy a leer en alta voz. Dice: mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Este es el texto, hermanos, que estaremos usando esta tarde para el mensaje que Dios nos ha dado para compartir en este hermoso día. Vamos a hacer una oración y luego continuamos con el mensaje. Padre, damos gracias nuevamente por la bendición de poder estar en tu presencia. Rogamos, Padre, que hables en nuestros corazones nuevamente. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad, que podamos, Señor, comprender el mensaje y sobre todo que tengamos un corazón, Padre, para ponerlo por obra. Ruego, Señor, que me uses como un instrumento. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, esta tarde con este versículo que ya hemos leído, queremos iniciar el mensaje y el tema de esta tarde, hermanos, que estaremos compartiendo, hermanos. El tema es el siguiente: vamos a hablar sobre la bendición de estar en Cristo Jesús. El versículo que acabamos de leer habla acerca de eso. Dice: mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Cuando una persona, hermanos, se rinde al Señor, una persona clama por su salvación, esa persona llega a estar en Cristo, viene a estar en el Señor. Acuérdense una cosa, hermanos, que Cristo pagó el precio de la salvación de todos nosotros. Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario al morir por todos los pecadores. Toda persona, hermanos, que cree en Cristo, que le cree a la palabra de Dios, que le cree al Señor cuando Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todas esas personas que creen en el Señor, ellos pueden ser salvos. Cada persona que ha creído en Cristo ha llegado a ser salvo. Entonces ahora esa persona está en Cristo. De allí en adelante, todos nosotros los que hemos rendido nuestra vida al Señor, ahora podemos decir que estamos en Cristo Jesús. A Dios sea toda la honra y toda la gloria, hermanos. Y esa es la razón por qué nuestras vidas cambian, porque somos diferentes, somos distintos a los demás, inclusive somos distintos a nosotros mismos. Cuando nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza, éramos otras personas. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo y Él salvó nuestras almas, Él transformó nuestra vida, porque ahora nuestra vida ya no está en nosotros, sino ahora nuestra vida está en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria, hermanos, por esta hermosa bendición. Bueno, esta tarde, hermanos, quiero compartir por lo menos unas 3-4 cosas con respecto a la bendición de estar en Cristo. ¿Qué es lo que viene a traernos, hermanos? ¿Qué bendición viene a traernos el estar en el Señor Jesucristo? Hay varias cosas. Número uno, puedo decir que una de las bendiciones grandes y gratas para nuestra vida, hermanos, es que cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, Él nos llevó a alcanzar la sabiduría. Ahora nosotros entramos en el terreno del conocimiento de la verdad de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, hermanos, allá por el capítulo 8 y verso 32 del Evangelio de Juan. Él por ahí, el Señor nos decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora tenemos el conocimiento de la verdad. Antes no conocíamos la verdad. Estábamos en tinieblas, estábamos engañados por el mismo diablo, por Satanás.
Y hermanos, cuando conocimos a Cristo, una de las bendiciones gratas que tuvimos al estar en el Señor es que Él nos llevó a alcanzar la sabiduría, el conocimiento de nuestro Dios. Quiero que veamos algunos versículos, por ejemplo en Colosenses capítulo 2, vamos a mover nuestras Biblias, hermanos, esta tarde. Capítulo 2 de Colosenses. Vamos a buscar ahí, por favor, para leer los versículos 1 al 3. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Dónde están escondidos los tesoros de sabiduría y conocimiento? En Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, al estar en Cristo, Él nos ha llevado ahora que nosotros lleguemos a esos tesoros de sabiduría, cosas que nosotros no entendíamos, cosas que nosotros no sabíamos. Hoy Dios nos las ha revelado porque estamos en Cristo Jesús. Y hermanos, todo aquel que quiere conocer la verdad, que quiere conocer sabiduría de Dios, la Biblia dice, hermanos, allá en Santiago capítulo 1 y versículo 5, que si alguno de vosotros es falto de sabiduría, demándela a Dios, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué importante es, hermanos, que cuando nosotros conocimos al Señor, vinimos a encontrar la fuente de sabiduría. En la primera carta de Pablo a los Corintios, hermanos, volvemos allá y vamos al capítulo 1 una vez más para leer el versículo 24. Primera de Corintios, regresemos ahí a la carta primera de Corintios capítulo 1, el versículo número 24. Vamos a leer ese texto, por favor, hermanos. Mira lo que dice acá la palabra del Señor. Pero los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. ¿De dónde procede la sabiduría de Dios? En Cristo Jesús. Gracias a Dios, hermanos, que conocimos a Cristo, y al conocer al Señor Jesucristo hemos entrado al conocimiento de la sabiduría que viene de Dios. Algunas veces me llama la atención cómo muchas personas hacen creer o hacen suponer, hermanos, que la sabiduría viene de los griegos. Dice el Señor a judíos y a griegos, a todos ellos, la sabiduría viene de Dios, viene de Cristo Jesús, poder en potencia de Dios y sabiduría de Dios. Qué interesante es esto, hermanos. Muy bien, entonces, conociendo esto, dice el versículo del capítulo 2 de esta misma carta. Vamos a leer otro texto, vamos a leer varias citas en esta tarde, hermanos. Capítulo 2 de esta misma carta de la primera Corintios, capítulo 2, versículo 6 y el verso 7 dicen: pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, de este mundo, que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gracias a Dios por la sabiduría infinita que está, hermanos, en Cristo Jesús por medio de su palabra. Así que tenemos la bendición, hermanos, de estar en Cristo, de poder alcanzar el conocimiento de la sabiduría, de la revelación de la palabra de Dios. En Efesios capítulo número 1. Busquemos esa otra carta, por favor. Capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice ahí la santa palabra de Dios también, hermanos. Que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sobreabundó en vosotros en toda sabiduría e inteligencia. Todo esto vino de parte del Señor. En Colosenses 1, 9, hermanos, un poquito adelante en sus Biblias. Vamos ahora al capítulo 1 y el versículo 9. Ahí donde dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Una vez más, la repetición de la Biblia, hermanos, hablándonos de la importancia de la bendición de Dios
dada a través del Señor Jesucristo, de poder alcanzar el conocimiento, la sabiduría de Dios que está plasmada en cada página de la Biblia, hermanos. Así que gracias a Dios, la bendición de estar en Cristo Jesús nos llevó a alcanzar la sabiduría, pero también, hermanos, número 2, nos llevó a alcanzar buena posición en Dios o ante Dios. Ahora tenemos una posición ante Dios. Antes estábamos, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos una posición ante Dios. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y por nuestros pecados, hermanos, no podíamos estar ante Dios. Pero mira lo que dice la segunda de Corintios 5:21, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5 y versículo número 21. Vamos a leer ese texto, hermanos, ahí, por favor. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros, fíjese usted, fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justificación, hermanos, que vino a través de la conversión a Cristo. Nos convertimos a Cristo y Él nos ha justificado, nos ha lavado, nos ha santificado, hermanos, y nos ha puesto justos delante de Dios. No hay, hermanos, no hay ni una persona que peque y pueda estar ante Dios. Sin embargo, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Cristo Jesús lo ha justificado, hermanos. Lo ha justificado porque ha venido, hermanos, en arrepentimiento a los pies del Señor Jesucristo. Y ahora ante Dios, Dios lo mira como una persona justa. Tenemos ahora una buena posición ante Dios. Hay otro versículo que quiero que vea también esta tarde, hermanos. Está en Romanos capítulo 5. Vamos ahí, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 19. Busquemos ese texto rápidamente, hermanos. Romanos 5, 19 dice: porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, todos éramos pecadores, vivimos en el pecado por coincidencia, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor Jesucristo murió por todos nosotros los pecadores. Así que todo aquel que se arrepiente y rinde su vida al Señor Jesús ahora tiene una nueva y una buena posición ante Dios. Primera de Pedro capítulo 2, vamos ahí, por favor. Primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo número 24, por favor. Mira lo que dice acá la Escritura: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él murió ahí en el madero llevando todos nuestros pecados. Dice, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Entonces tenemos como bendición en Cristo Jesús, hermanos, que hemos alcanzado una buena posición ante Dios, porque ahora Dios nos ve como unas personas justas. Él nos ha justificado. No merecíamos, hermanos, esa posición. Sin embargo, el Señor nos lavó con su preciosa sangre y nos compró y nos santificó, y ahora nos ha justificado de toda maldad, de todo pecado. Pero además, hermanos, la bendición de estar en Cristo Jesús no solamente nos llevó a alcanzar la sabiduría y nos llevó a alcanzar la buena posición ante Dios, sino que también nos llevó a alcanzar santidad, la santidad que no podíamos tener y no teníamos, hermanos, sin Dios, y que debemos de luchar continuamente. Después de ser salvos, debemos de continuar luchando por nuestra santificación. Busquemos en nuestras Biblias la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4 y busquemos el versículo 3 para leer, hermanos. Dice la Escritura, el versículo 3 dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Quiero que vea el texto, hermanos, porque el texto indica una verdad, y la verdad es que la voluntad de Dios, una vez que una persona se rinde a los pies de Cristo, ahora la voluntad de Dios es que esa persona viva en santificación, que se santifique. ¿Y qué quiere decir santificarse? Es lavarse continuamente, estar limpio continuamente. Dice que os apartéis de fornicación. La fornicación es un pecado
que debe de ser, hermanos, desarraigado de nuestra vida. Vivimos en un mundo, hermanos, donde la juventud transita en esa clase de vida. Vivimos en un mundo donde nuestros jóvenes, los muchachos y muchachas, hermanos, están practicando la fornicación, es decir, el acto sexual sin casarse. Están practicando todo eso y están manchando su vida. La Biblia dice que cualquier otro pecado fuera del cuerpo es, pero el que le fornica y el que comete adulterio, hermanos, contra su propio cuerpo peca. Así dice la Escritura, hermanos. Entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere, hermanos, que seamos santos y no lo podemos lograr por sí mismos. Tenemos que venir a Cristo, hay que venir al Señor Jesús, el único que puede santificar nuestras vidas. Dice el versículo 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fuimos, hermanos, llamados para ser santos. Así que debemos luchar por nuestra santificación, que es lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Esa es una bendición, hermanos. Los que estamos en Cristo hemos alcanzado la bendición de la santidad, la santificación. Podemos vivir una vida santa, limpia, pura para Dios. No es, hermanos, una cosa fácil, pero no es imposible. Cuando venimos a Cristo, hermanos, ahora podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos ayuda para que nosotros podamos vivir esa clase de vida que no podíamos hacerlo sin el poder de Dios. Cristo dijo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, allá por el versículo el versículo número 5, donde Él dijo ahí: sin mí nada podéis hacer. Es la verdad, hermanos. Sin el Señor no se puede lograr vivir una vida santa, limpia, pura delante de Dios. Tenemos que estar en Cristo. Así que cuando estamos en Cristo tenemos la bendición de poder gozar de una vida limpia, santa delante de nuestro Dios. En la primera carta a los Corintios, nuevamente, capítulo 1, vamos a regresar ahí. Primera a los Corintios, capítulo 1, hermanos, versículo número 2. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. El versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Noten la repetición en el texto, hermanos, de la santidad de Dios para la vida cristiana. Los hijos de Dios debemos vivir una vida cristiana. Si usted conoce un cristiano y no vive una vida santa, es muy probable que no sea cristiano, que no sea un hijo de Dios, porque los hijos de Dios, todos los que están en Cristo, se santifican, viven una vida santa delante de nuestro Dios. Así que es importante eso, hermanos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. La gente, hermanos, nosotros no tenemos que traer el título en nuestra frente o en la espalda o en el pecho para anunciar que somos santos. La gente debe mirar nuestra vida, debe observar la clase de vida que vivimos, y son ellos los que deben de determinar si somos santos o no. La gente puede distinguir, la gente sabe distinguir entre una cosa y la otra, saben distinguir entre una persona santa y la que no lo es. Así que es importante la santidad en nuestras vidas. Dice: a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es importante que todos los que invocan el nombre del Señor, todos los que se llaman cristianos, vivan una vida santa, dice el versículo. Dice el versículo: a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, dice el apóstol Pablo. Qué interesante este texto, hermanos. En la primera de Pedro, capítulo 1, vamos ahí también. Primera carta de Pedro, capítulo número 1. Mira el versículo 14, por favor. Capítulo 1, verso 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La verdad, hermanos, esa era la clase de vida que llevábamos sin Dios, una vida en ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra conversación, dice el texto en la antigua versión. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, el anhelo del corazón de Dios es que el pueblo de Dios viva una vida santa. Y para que eso se pueda lograr, necesitamos estar en Cristo. Entonces, la bendición de estar en Cristo, hermanos, es que Él nos lleva a alcanzar la santidad. Y por último, también podemos decir que la bendición de estar en Cristo nos llevó a alcanzar nuestra propia identidad. Ahora tenemos nuestra propia identidad en Cristo Jesús. Abra su Biblia al capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito. Vamos a buscar en esa carta, por favor. Tito capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice ahí la santa palabra de Dios, hermanos. Porque se dio a sí mismo por nosotros. Está hablando de Cristo Jesús. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Redimirnos quiere decir comprarnos. Él pagó un precio muy alto por la salvación nuestra. Ahora le pertenecemos a Dios. Dice ahí, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio. Noten las palabras. Limpiar para sí. Para sí quiere decir un pueblo que fuera de Él, de su propiedad. Nosotros tenemos una identidad. Yo no me pertenezco a mí mismo. Yo le pertenezco a Dios. Él fue que pagó el precio por mi vida, por mi salvación. Hermanos, y ahora yo le pertenezco a Él. Tengo una identidad. Muchas personas pelean por su religión. Se jactan de su religión. Hermano, pero más que una religión necesitamos una buena relación con Dios. Es con quien nosotros tenemos que identificarnos. Somos del pueblo de Dios. ¿De qué pueblo somos? ¿A quién le pertenecemos? Tenemos que tener una pertenencia. Y luego noten lo que dice al final el texto. Limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí habla de un pueblo que ha tenido una identidad y que no permite que ninguna cosa manche la santidad del pueblo de Dios. Se abstiene de todo lo malo, no practica el pecado y vive practicando las buenas obras, según el texto. Y mire, para concluir, hermanos, en el capítulo 2 de la Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Mire usted lo que dice acá el apóstol Pedro, comenzando con el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido. Estamos hablando de una identidad. Somos un pueblo escogido. Dios nos eligió, nos salvó y colocó, hermanos, a este pueblo en un lugar especial, porque Él, hermanos, dice la Biblia enseguida, real sacerdocio. Habla de reyes, sacerdotes, hermanos, que sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Habla de gente dedicada a Dios, un pueblo elegido, escogido de Dios, para que, dice, gente santa. Somos un pueblo escogido, somos un real sacerdocio. Y cuando habla del sacerdocio, hermanos, está hablando de nuestro trabajo como sacerdotes de nuestro hogar. Hombres que guían a la familia, guían a su esposa y cada uno de sus hijos en el camino de Dios. Pero luego dice, gente santa. Dios, hermanos, ha elegido un pueblo que se caracteriza por ser un pueblo santo, pueblo adquirido, pueblo comprado. Fueron comprados ¿para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido, hermanos, nos ha llevado el Señor a alcanzar nuestra identidad. Somos el único pueblo, el pueblo de Dios,
que tenemos el mensaje en las manos. Nadie más lo tiene, nada más que nosotros, hermanos. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos el mensaje para predicar el evangelio a todos aquellos que están en tinieblas, sin Dios y sin esperanza. Dios nos salvó y con un propósito para que fuésemos ese pueblo, hermanos, que anunciáramos a los perdidos el evangelio, la palabra del Señor. Vosotros, versículo 10, fíjese usted, dice: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo. Antes nosotros no éramos su pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Qué bendición, hermanos. Cuando hablamos del pueblo de Dios, terrenalmente hablando, podemos decir que el pueblo de Dios es el pueblo judío, el pueblo de Israel, mejormente llamado. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Pero cuando hablamos de la iglesia, hermanos, estamos hablando del pueblo de Dios, que Dios permitió que se incluyera entre el pueblo de Israel. Ahora somos nosotros su pueblo, hermanos. Dios nos dio ese privilegio. Vosotros que antes no éramos pueblo, ahora hemos sido llamados pueblo de Dios, porque en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. Qué bendición, porque ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no tendríamos esa identidad. ¿Quién somos nosotros? Somos el pueblo de Dios, elegidos, escogidos por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que nosotros, que no éramos su pueblo, que llegamos a ser su pueblo, fuéramos la luz para este mundo en tinieblas. Hermanos, es una bendición estar en Cristo, porque cuando llegamos al Señor Jesús, nosotros alcanzamos la sabiduría. Él nos llevó a alcanzar la sabiduría. Ahora entendemos, ahora comprendemos, ahora sabemos las cosas que la Biblia nos enseña. Además nos llevó, hermanos, a alcanzar una buena posición ante Dios. Hemos sido justificados. Pero luego también nos llevó a alcanzar la santidad y somos llamados un pueblo santo, gente santa, así dice la palabra de Dios. Y por último, Él nos llevó también a alcanzar una identidad que nos ha nombrado el pueblo de Dios. Gracias a Dios por ello, hermanos. No echemos por la borda toda la enseñanza bíblica. Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de poder alcanzar estas cosas, hermanos, y están en nosotros. Busquemos de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha indicado en esta noche. Así que, hermanos, les animo a buscar y rogar al Señor por el poder de su Santo Espíritu en nuestras vidas, para que podamos disfrutar y gozar de la bendición de poder estar en Cristo Jesús. Hermano, hermana, ahí donde se encuentra usted, clame y ruegue al Señor para que ese gran privilegio, de esa gran bendición de estar en Cristo sea algo notorio en su propia vida. Así que en esta noche clamemos y roguemos a nuestro Dios para que la bendición de su presencia sea algo evidente, algo claro que se note en nuestros corazones. Oremos en este momento, hermanos, para concluir. Padre, damos gracias por esta oportunidad, por el privilegio de estar en tu presencia y poder escuchar tu palabra una vez más juntamente los hermanos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica tu santa palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese gran privilegio, la gran bendición de poder estar en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos. Gracias por cada uno que ha escuchado en esta tarde, Señor, el mensaje. Ruego por cada familia, Señor, que en este momento se congregan, se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Ruego también por todos aquellos que por alguna razón, Señor, se encuentran enfermos, debilitados, que tengan, Señor, la oportunidad de acercarse a ti. Así que, Señor, los ponemos todos en tus manos y rogamos que seas y sigas con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén.